¿qué es una estación meteorológica? ¿Y cómo es que funciona? Esos serán los principales puntos que estaremos tratando a lo largo de este video. Para empezar, podríamos decir que una estación meteorológica va a ser un conjunto de dispositivos que nos van a brindar unos datos para poder... Bien, entrando de fondo de cómo es que funcionarían los sistemas de la estación meteorológica, deberíamos de saber de que no todos van a ser igual. Van a existir tipos de estaciones meteorológicas y su funcionamiento va a ser casi diferente, pero por lo general suelen ser sistematizadas y algunas de ellas van a ser como que van a necesitar un supervisor, pero de cierto tiempo y que no va a requerir tanto trabajo de personal. Pero, como bien lo mencioné, va a ser por lo general sistematizado. A continuación estaré mencionando cuáles son los tipos de estaciones meteorológicas que vamos a tener en cuenta. Ahora que sabemos qué es una estación meteorológica, qué son las observaciones meteorológicas, deberemos preguntarnos cómo funciona una estación meteorológica. Una estación meteorológica, para que funcione, necesita de los instrumentos y del personal capacitado, tanto para la instalación de los medidores de los diferentes sensores, como para la gestión del sistema de telemetría, el cual nos permite el análisis de datos, la presentación de informes e incluso la toma de decisiones. Estos instrumentos, junto con la estación, deben estar situados en espacios geográficos o regiones geográficas bien determinadas, en las cuales se va a hacer las mediciones o se va a dar el monitoreo correspondiente. Entre los tipos de estaciones meteorológicas existe una gran variedad de tipos, pero entre los cuales destacan las estaciones sinópticas, en las cuales se pueden dar desde superficie marina o en superficie terrestre, y en las cuales pueden ser dotadas de personal o pueden ser automáticas. Dentro de las estaciones terrestres destaca su característica principal, que pueden ser de 2.000 a 10.000 kilómetros cuadrados. En las estaciones marítimas, como bien sabemos, el 70% del globo terráqueo está compuesto de agua, por lo cual es importante la información meteorológica y oceanográfica que esta nos brinda. Y dentro de esta tenemos una subdivisión, como pueden ser las estaciones de buque de faro, estaciones insulares, estaciones costeras, estaciones de plataformas fijas, estaciones marítimas móviles, y por último tenemos las estaciones automáticas, en las cuales, como su propio nombre lo dice, son estaciones que no necesitan ser acompañadas de personal. Y por último tenemos otra subdivisión o división, que serían los tipos de estaciones por la información que se suministra, dentro de los cuales podemos encontrar las principales, como son estaciones básicas que proporcionan datos de los regímenes climatológicos y distribución de la región de estudio. Luego tenemos las ordinarias, que son aquellas que nos dan información climatológica dentro de una pequeña espacio geográfico o un espacio local, en el cual no es muy importante o relevante. Luego tenemos las auxiliares, en las cuales recaba información de uso que no son cubiertas por las principales o no son cubiertas por las anteriores. Luego tenemos las transitorias, en las cuales recaba información de uso inmediato y temporal y son utilizadas principalmente para fundamentar proyectos o trabajos de investigación dentro de los campos de las heladas, de las sequías, del viento, del fenómeno del Niño. Luego tenemos las operacionales, las cuales son permanentes o se remueven al momento en que desaparece la necesidad de la información, es decir, de la previsión de crecientes sistemas de observación meteorológica. Ahora pasaremos a hablar sobre los sistemas de estaciones meteorológicas. Una vez recopiladas las observaciones, se controla su calidad tomando en cuenta las bases de las normas técnicas dadas por la OMM. ¿Qué es la OMM? La OMM es la Organización Meteorológica Mundial, en el cual también es apoyada por el Sistema Mundial de Observación del Clima y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, en el cual tenemos una gran cantidad de sistemas a nivel global, que podemos tener como ejemplo, por ejemplo, el Programa de Vigilancia Global de la Atmósfera, el cual es un sistema que es conformado por una alianza de 80 países. Y así podemos encontrar una gran variedad de sistemas, los cuales son basados no solamente para la superficie terrestre, la superficie marina o para la atmósfera, sino que engloban distintos campos. Bueno, continuando con lo que son las observaciones meteorológicas, pasaremos a hablar sobre los instrumentos meteorológicos. Ya habiendo hablado sobre lo que es la estación meteorológica, tenemos que decir que las estaciones meteorológicas tienen distintos tipos de instrumentos y estos se desempeñan en distintos campos. Empezaremos diciendo sobre la presión atmosférica, que se mide en torr, en bares y en milibares. Vamos a empezar con el barómetro de mercurio, que mide la presión atmosférica según el nivel del mercurio que alcanza, ya esto basado según el peso de la atmósfera tomado.
También tenemos a lo que es el barómetro aneroide, que es el más utilizado, que se basa a través de una placa metálica que hace mover unas agujas para que pueda marcar la presión atmosférica. También tenemos el barógrafo, que no solo mide la presión atmosférica, sino la variación del tiempo, pero está en distintas cápsulas. Por último, tenemos al barómetro de Fortin, que es uno de los barómetros que nos va a dar o nos va a brindar las medidas más exactas de lo que es la presión atmosférica. Ahora pasaremos a hablar sobre los instrumentos para medir la temperatura. ¿Y cuál es ese instrumento? Es el famoso termómetro, pero no es un termómetro tradicional, tiene que ser un termómetro que sea meteorológico, ¿no? Y este termómetro está compuesto por un bulbo conectado a una capilla capilar que nos va a dar las medidas en grados centígrados. ¿Y qué tipos de termómetros tenemos en lo que es la meteorología? El termómetro de máxima, como su nombre lo dice, es máxima, ya que nos va a ayudar a medir la temperatura más alta del día. Y este está compuesta por un bulbo de mercurio. También tenemos el termómetro de mínima. Y claro, ¿no? Es mínima porque nos va a ayudar a medir la temperatura más baja que se va a registrar durante el día. Y esta ya también no está compuesto por mercurio, sino por alcohol, por una sustancia de alcohol. Ahora vamos a hablar de los instrumentos para medir la precipitación o lluvia. Entre estos tenemos al pluviómetro, que es un envase de forma cilíndrica con una apertura en la parte superior que hace que el agua pase a un embudo graduado o medido con una regla para que se pueda medir la cantidad de agua. También tenemos a lo que es el pluviógrafo, que son dos cubetas que hace que una se llene para que en esta se produzca un desequilibrio y se pueda medir al igual la cantidad de agua. También tenemos al pluviógrafo de sifón, y como su nombre es mediante un sifón que hace que el agua vaya hacia un depósito donde va a medirse según a la cantidad de vapor. Esta cantidad de vapor va a ser igual a la cantidad de agua. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos para medir el viento. Entre estas tenemos a la famosa veleta, que actualmente ya no se usa mucho, pero se usaba mayormente en lo que eran las granjas o los lugares para la agricultura. Es un objeto metálico que gira sobre un eje vertical, y también esta está constituida ahí están establecidos los puntos cardinales. Y la veleta nos ayuda a saber la dirección del viento, no nos ayuda a medir el viento, solamente nos ayuda a saber la dirección del viento. En cambio, ahora pasaremos a lo que es el anemómetro. Este es un instrumento más complejo porque no solo nos ayuda a medir la dirección del viento, sino nos ayuda también a medir lo que es la velocidad. Y con esto podemos saber la predicción del tiempo. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos para medir la evaporización. Primero tenemos el evaporímetro, que nos ayuda a medir la evaporización potencial mediante un tubo de cristal que está abierto por un extremo y cerrado por el otro. También tenemos al tanque de vaporización, que nos ayuda o se utiliza para medir la evaporización del agua hacia la atmósfera.